Bienvenidos a Break Empresarial. El día de hoy estamos sumamente complacidos de tener acá en el estudio a nuestro segundo invitado de esta primera temporada. No se trata nada más, nada menos que de Fernando Pérez. Hola, saludos, hola empresarios. Y por acá, José Sánchez, como siempre, encuentro entre dos generaciones, no te lo pierdas, va a estar buenísimo y estoy seguro que nuestro contenido va a ser de su agrado. Hoy vamos a conversar un poco sobre por qué los negocios funcionan, por qué no funcionan, cómo escalarlos y sobre todo historias acerca de éxito y de fracasos también. Pero sin que se diga mucho, vamos a comenzar de una vez. Fernando, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿A qué te dedicas ahora mismo en el proyecto de Hola Empresarios? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su objetivo? ¿Y en qué andan ahorita acá en Venezuela? Ok, ahorita me dedico a muchas cosas, pero a nivel de gerencia, ¿no? De organización. En operativo, muy poco, hola empresario, creo que es el único operativo que tengo. Estamos en Venezuela por un proyecto que se llama Alojamiento Arithmetic. Nosotros lo trajimos a Venezuela hace aproximadamente 3 años. Ya lo llevamos desarrollando en Panamá, tenemos ya 7 años desarrollándolo. Nos ha ido muy bien y la marca internacional nos dio como la oportunidad de desarrollarlo en Venezuela. Me vengo a Venezuela porque manejar negocios en Venezuela no es tan sencillo como parece, ¿no? Hay que ser Entonces, mago. sí, hay que surfear la ola bien. Yo creo que de ahí salió el tema de ola empresario, de entender que este mercado, si bien no es imposible, es complejo. Claro. Desde todas sus aristas, sobre todo la parte fiscal, la parte monetaria, que creo que puede causar problemas a cualquier empresario en cualquier parte del mundo, ¿no? Claro. Entonces, en eso estoy. Estamos desarrollando Aloha, nos ha ido bien, ya tenemos 2 centros, uno aquí en Valencia, otro en Caracas. Es como mi actividad más fuerte a nivel de trabajo. También tengo una agencia de marketing digital. Esa no me genera tantos problemas. Eh, y ya se maneja casi solo. Ahorita estoy en el proyecto de Hola Empresario, que es un proyecto que nació este año en el mes de marzo. Decidimos compartir los conocimientos con emprendedores. Claro. Vimos que hay errores comunes que muchos emprendedores cometen y en un tiempo de ocio, la verdad, tiempo de ocio decidimos desarrollar al empresario a nivel de documentación, de estrategias y todo lo plasmamos y lo incorporamos en una plataforma que llamamos Hola Empresario y todo está impulsado por IA. O sea, Wow. en la agencia desarrollamos, llevamos años desarrollando programas, hemos desarrollado aplicaciones, este tipo de cosas. Y obviamente con el equipo de marketing, armamos todo esto que se llama Hola Empresario. La plataforma está súper interesante. Tiene un agente IA que se llama El Faro, que tiene una personalidad bastante interesante. Y Eh, atiende todo, o sea, es autónomo, en cierto es modo. autónomo, de por sí ha ido desarrollándose poco a poco. No es una IA convencional, o sea, utiliza ChatGPT, pero internamente tiene un sistema que le permite acceder a muchísima información y tiene una personalidad propia, con Claro. valores, con estrategias. O sea, la IA te reta, te hace pensar más allá. O sea, no simplemente te da una respuesta Sí, sí. genérica, no. Y entiende todo el ecosistema. Cuando tú te inscribes en la plataforma, dejas datos de tu emprendimiento y, Claro. y el Faro absorbe toda esa información y a partir de ahí te da recomendaciones y te guía. Es un mentor. Qué Básicamente es lo bueno. que queríamos hacer. Qué bueno. Mira, Fernando, una pregunta. Tú sabes que este programa, Break Empresarial, se trata de encuentro entre dos generaciones. Ajá. Lo que pasa es que, bueno, yo pensaba una cosa, pero resulta que ya no es así. Pero sí vi que en tu Instagram, que estuve curioseando mucho, yo no utilizo mucho las palabras técnicas, porque todavía no las manejo muy bien. Es Ajá. más, fíjate que te di una tarjetica y tú me dijiste, Ajá. bueno, yo no utilizo tarjeta, escanéame aquí. Y yo, coño, está bien, pues. Pero hoy en día sí haces lo que te imaginabas que podías hacer cuando eras joven, cuando eras chamo, pues vamos a decirlo Ah, así. Porque, por ejemplo, yo le comentaba eso en el
en el podcast pasado, donde, por ejemplo, yo, cuando era joven, tenía por ahí una figura, un policía que estaba cerca de la casa de mis padres y decía, "Ay, yo quiero ser policía". Entonces, pero tú hoy en día te dedicas a lo que tú soñabas, a lo que tú pensaste, No, no lo haces, estás en en no, yo otro quería ambiente. ser médico, Tú querías ser médico, cirujano de por sí. imagínate. Me imaginaba operando así. Mi papá me decía que no, vamos a hacer una Pero operando clínica. la rana o Yo operando no teta porque sé, querías yo operar creo que teta. de adolescente lo veía un poco diferente, Atractivo. muy Te, atractivo. te amamantaron como hasta los 5 años, más o Uf, menos, algo así. y era muy interesante porque todas mis tías apoyaban el tema, porque Ah, ok. querían que la operara también. Mi Claro, mamá, todos claro. operaban, Oye, porque qué bueno, Negocio familiar. vamos a tener un cirujano en la yo familia. quería ser cirujano plástico. Sí. El hecho es que yo intenté aplicar a la central y me rebotaron como 3, 4 veces. Eh, Me fue casi imposible entrar. Entonces entré por la tangente, entré a estudiar química en la central. No me fue bien. La verdad, no es porque no pasara, sino que pasaba rastra todo. Si llegaba a 9.5, o sea, era un milagro. O sea, Ok. pasaba todas las materias mal. Entonces, la verdad, yo me sentía como atrapado. No sabía qué hacer. Quería estudiar ingeniería química. Me presenté y también me rebotaron. Mi Wow. papá estaba viviendo en Panamá, eh, y yo estaba como sin nada que hacer, ¿no? No sabía qué hacer con mi vida. Y mi papá me dijo, bueno, vente para Panamá, buscando carreras y este tipo de cosas. Intenté estudiar ingeniería industrial, ¿ok? Ingeniería industrial es muy interesante porque sabes mucho, pero no sabes nada. Porque te Exacto. enseñan de todo, De todo. pero al final no profundizas nada. Claro. Y eso es excelente para mí, porque gracias a eso soy tan diverso como ahorita. O sea, puedo tener negocio en logística, negocio en educación, en tecnología, en marketing, eh, porque en la carrera me enseñaron a gerenciar, Exacto. a estudiar modelos de negocio, a entender qué es un negocio, cómo Claro, funciona esto. Y hay patrones. claro. Por cualquier negocio donde lo veas, tiene un patrón y casi siempre su origen es el mismo. Agarrar algo, cualquiera que eso sea, tangible o intangible, comprarlo a una determinada cantidad de dinero y transformarlo en más dinero. ¿Ya? Claro. Eso es todo. Parece algo tonto, eh, y básico, pero si tú empiezas a comprender eso, sabes rápidamente dónde está el negocio. Qué bueno. Y cuando entiendes cuál es el negocio, entonces todas tus decisiones cambian. O sea, te enfocaste en algo y dijiste, bueno, por aquí me voy. Por ahí me voy y me fue bien. Mi primer negocio tenía 25 años, una empresa de limusinas con mi papá. Se llamaba Limopan. En Panamá. En Panamá se llamaba. Se llamaba. Sí. Nos fue bien y nos fue mal. O sea, fue como la primera experiencia de emprendedor donde nadas y nadas y nadas y como que nunca avanzas. Sí, te duelen Como los que brazos de tanto darle. siempre estás en lo mismo, aprendes mucho, obviamente. Ahí es donde aprendes como el desgaste de esto, que es difícil. Yo creo que los estudios me salvaron porque rápidamente me di cuenta, mira, este negocio no sirve. Qué bueno, O sea, no hay manera de que esto dé. Y qué pude bueno, rescatarme. qué bueno. Justamente en ese punto te quiero preguntar, ¿cómo hacen para desapegarse? Porque, ¿qué pasa? Es muy común ver emprendedores que ya se encuentran en un punto sin salida, de cierto Ujú. modo, llevan tiempo en ese estancamiento y tratan como de insistir hasta el final, en Sí. insistir, insistir, insistir. ¿Cómo haces para desapegarte de eso y decir, mira, ya el negocio no funciona, ya es momento de cerrar e intentar con otra cosa? Es una buena pregunta, la verdad. No es una respuesta fácil porque Limopana Era el de lo de la limusina. es mi primer amor y todavía me duele. ¿Ok? Dice que no se Wow. olvida, sí dice, el No se primer amor no olvida. se olvida. Eso es lo que dices, es muy común. Es fácil enamorarse de los proyectos. Ahora, como todo primer amor, te enseña para el amor siguiente, ¿no? Entonces es una cuestión de experiencia, Claro. de entender de que
los negocios tienen una vida útil, que un negocio es por temporada y que debe ser proyectado. Entonces, el saber hasta cuánto insistir va a depender de tu hipótesis, porque eso es algo que no hacemos. O sea, un emprendedor se le ocurre una idea por minuto. Salgo aquí y veo el barrendero. Ay, debo tener una barredora. Esta es mejor, esta es la idea ganadora. Y la verdad, lanzas todo tu esfuerzo a crear la mejor escoba posible, sin ni siquiera hacer el estudio si de verdad vas a hacer la mejor escoba, vas a ganar dinero, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, no estudiaste en sí el negocio y cuando vienes a ver, trabajaste y la verdad es que el negocio estaba muerto desde el principio. Cuando empiezas a proyectar negocios desde el principio, por ejemplo, hay un negocio que yo tengo soñado, que creo que lo voy a agarrar de jubilación, cuando algún día encuentre el secreto de cómo hacerlo funcionar, y es la granja. Yo quiero tener un negocio de pollo de hacer huevos, granja de pollera, de De huevos, pollera. de poner huevos, de poner de huevos. gallinas ponedoras. El problema es que yo, obviamente, me dedico a hacer modelos de negocio. Ok. Entonces, yo hago el modelo de negocio de la granja de huevos. Y hasta ahora no he encontrado un modelo eficiente que me permita invertir. Claro, O sea, Vale. es muy riesgoso. claro. Y lo he intentado, bueno, compro 1000 gallinas, no 50, creo la comida. ¿Cómo hago para poder lograr la efectividad? Claro, Lo que te quiero decir con esto es que como los negocios es puro número, matemática, claro, suma y resta, papá, claro. para poder entender si vas a llegar hasta ahí. Entonces, sumar y restar requiere eliminar los sentimientos. Claro. Y cuando te pones así muy numérico, ya dejas de verlo tan bonito, porque creo que lo que te enamoró es el sueño de ser millonario o de que este proyecto llegue a no sé dónde. Creo que eso es lo que enamora. Ok. Entonces, cuando te ves con los números reales ahí, nada, esto no sirve para nada. Mira, y a lo largo del camino, Fernando, me imagino que te has encontrado con muchos saboteadores, el autosabotaje personal, aquel Ay, enanito que sí. siempre te sabotea en las cosas. ¿Cómo haces para controlar eso? ¿Y eres de las personas que cree que hay que arrimarse a la buena sombra, a las personas indicadas, a los mentores, Sí. o eres de los que te gusta trabajar solo? Ah. Bueno, los saboteadores, eso es poderoso. Creo que al principio, eh, cuando yo inicié en menos 600, o sea, inicié todo esto sin dinero. Eh, Mis amigos tenían un trabajo fijo y ellos, me acuerdo que nosotros nos reuníamos, ¿no? ¿Cuánto ganas tú? 1600 y yo, verga, yo debo menos 600 al final de mes. Sí. O sea, cuando llegue el final de mes, Ellos ganan tengo que 1600, ver tú de ganas dónde 600. saco $600. Me acuerdo ese momento porque eh, cada cosa, o sea, imagínate que yo empecé con la agencia de marketing digital. Después de Limopana quebró, me salí solo porque eso lo hizo con mi papá y me enfrenté a la agencia de marketing digital y cada cliente para mí era vida, ¿no? Entonces llegaba el saboteador y venía y decía, ¿y si se te va el cliente? Sí. ¿Y si pierdes el cliente? Y ya no tienes con qué pagar el final de mes, ni siquiera la casa, Los y te 600. botan, y esto, y lo otro, y lo Y otro. el Entonces, equipo con que compras, que el etcétera. equipo con que pago. Entonces, generaba una ola de pensamientos negativos que era increíble. Y eso al final determina tus decisiones, porque cuando las cosas no te empiezan a salir bien, empiezas a tú empezar a tomar la decisión fácil, ¿no? ¿Cuál es Claro. la decisión fácil? Fernando, ¿por qué no buscas un empleo? ¿Por Y, qué de y verdad no eres y aseguras tus normal? 600 a fin de ¿Por mes. qué no eres normal y te vas Exacto, como tus amigos que tienen un salario exacto. y eres normal? Entonces, eso estuvo un Fernando hablando conmigo Claro, y claro. yo le dije, bueno, pero yo creo, El enanito saboteador. sí, que Lo llamo. todos buscamos empleos todo el tiempo, Sí, ¿ok? Pero tú eres un profesional buscando empleo, porque cada cliente que estás buscando es un empleo nuevo claro. Total. y te dedicas a, Es un aumento salarial no tan solo eso, sino que Exacto. consigues un empleo, lo dejas andando y te vas para otro. Y también te despiden varias veces al año, porque Claro. ese es otro proceso cuando te despiden, ¿ok? A la persona normal la despiden una vez cada 4 años. A un emprendedor lo despiden 10, 20, 80 veces en un año.
Y eso crea una piel y una mente diferente. Una coraza. Una Totalmente coraza. sí. Entonces, Exacto. después de ahí, tengo un mantra, ¿no? Que al principio me costaba dominarlo 3, 5, 6 semanas. Y es cuando empieza el pensamiento negativo, me imaginaba, por ejemplo, si se me va un cliente, ahora lo contrarrestaba con el pensamiento de, no, si se me va un cliente, llegan 2 clientes. Y me imaginaba todo el proceso de cómo llegaba el cliente, cómo estaba todo, Visualizabas. y lo superaba, ¿sí? Visualizabas. Al principio me duraba, o sea, tratar de dominar el sentimiento me duraba semanas. De por sí, cuando se me fue el primer cliente de la agencia, o sea, casi entré en depresión. Wow. Eh, y me recuerdo hace unos 2 años que se me fue un cliente grande, ¿ok? Que sostenía que era un cliente fuerte. Lo superé en minutos. O sea, es el trabajo Ya te estás constante, preparando tal, o sea, nos mentalmente. va a llegar otro cliente y todo pasa, Sea, ¿no? tu proceso de visualización era algo como hacía Jim Carrey cuando estaba comenzando, que iba en su carrito viejo y se Así imaginaba que se mismo. iba en su ron y olía y decía huelo al cuero y ese tipo de cosas. Y yo no sé si te Visualizaba pasa, así, pero es el único movimiento en el cual un emprendedor puede aguantar, claro, porque los problemas no han ido a menos, han ido a más. jamás, Totalmente. O Ay, sea, mi problema antes eran miles y ahorita es 10.000, 30.000, 40.000 para arriba. O sea, de que Pero ya tienes tú, que conseguir, ya pero tú ya estás tienes la capacitado mente para poder soportar esa ya tú presión. estás capacitado que tú eres que tu mente está para resolver problemas y no para crear problemas. Ya no me preocupo. Exacto, tú quieres Ya resolver. tengo un proceso en el cual evalúo los problemas, ataco los primeros 10, los demás Sí, sobrevivirán y ahí voy. Hay un libro de Stephen Covey que justamente recalca la importancia de visualizar. Dice que todas las cosas se viven 2 veces. Una cuando las visualizas y otra cuando ocurren realmente. Me parece súper interesante porque no habla solamente de visualizar lo que sale bien, sino también de cierta manera prepararte para, ok, en cualquier momento se me va un cliente, en cualquier momento este ciclo termina y me va a tocar tomar acción en ese contexto. Sí, Entonces, súper interesante porque hablas de crear la realidad antes de que ocurra eventualmente o anteponerte a eso de alguna sí. manera, pues. Yo creo que es aprender a vivir la realidad. O sea, no tirar la toalla rápido. De eso se trata todo esto. Eh, Tiene una relación con lo que dijiste, en qué momento suelto. Ujú. Y aceptar, Sí, aceptar cuando, mira, este negocio definitivamente, por más que lo intente, por más que me sacrifique, no va a funcionar. tienes que saber No va a contar. funcionar. Por eso es que se llama ola empresario, ¿sabes? Tiene la mística del surfista. Un Del surfista, surfista. del surfista, sí, el profesional que aprende a dominar la ola. No. Fíjate que en los negocios es más o menos lo mismo. Tú, imagínate que la ola es el negocio. Y cuando tú puedes ver, sabes visualizar la ola, sabes determinar un parámetro, cómo nadar, cómo llegar, no hay una ciencia exacta. La Claro. marea siempre varía. Por eso es que ser emprendedor Claro. es complicado. O sea, el que te diga que te va a enseñar a no fallar nunca es mentira. No, y parece mentira. El tema del surfista, una vez fui porque tenía la curiosidad, y lo intenté, pero que va, no es lo mío. Pero es cuidar detalles de todos los sentidos, hasta amarrarse bien ¿cómo se llama? Todo. Sí, el shock. El choque carga, porque en una ola se te puede caer y pasa la gran pena cuando llegas a la orilla, llegas sin nada. O peor, se te Entonces, enredan las tienes que piernas cuidar mientras todos pones los la tabla. detalles, pues se te enredan las piernas. Y, tienes que y es la cuidar todo. visión, pero mira el punto, ¿no? De que tú puedes nadar muy bien y llegaste. Pero la cuestión es llegar en el momento exacto. Si te gusta lo que estás oyendo, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, @Break Empresarial en Instagram, YouTube, TikTok. Suscríbete, activa la campanita y por supuesto sigue también a todos nuestros invitados especiales. Sin más que decir, continuamos. Seguimos en Break Empresarial, encuentro entre dos generaciones. Te comentaba, Fernando, en mi caso, que es un negocio netamente de mano de obra, vamos a decirlo así. ¿Cómo hago yo para montarme en esa tabla de surf y con 500 trabajadores, por ejemplo? Porque todos son mentalidades distintas, todos tienen problemas distintos. 500 tablas y una ola muy grande, yo. Tu modelo de empresarial, de asesoría, de mentoría, también va a ese tipo de empresa, en una empresa de servicio, o solamente son negocios de infraestructura, supermercados. No, mira,
El, yo siempre digo que tengo como un don, ¿no? Pero no es un don, es la experiencia. Ok, De simplemente ver muchísimos modelos de negocios y saber darle la vuelta a la ola, ¿no? ok. Saber cómo llega la ola. Los negocios de recursos humanos requieren mucho sistema, ¿ok? Eh, y como sistema requieres, el trabajo más fuerte es el entrenamiento. Ok. Entonces, si tú logras sistematizar el entrenamiento, dominas el negocio. Porque el problema que tienen todos los emprendedores o todos los empresarios es cuando van a votar a alguien, todo el trabajo que te costó entrenarlo. Wow, Total. eso duele. ¿Ok? De hecho, muchas empresas se abstienen de eso porque invirtieron en Sí, capacitación, en Sí, este es el cursos, principal llama para problema. allá, llama para acá, y bueno, Por pero eso es que dale nosotros, chance. nuestro concepto va, tardo en contratar y soy rápido en votar. Y eso es difícil. claro. En una empresa de servicios sí, que tú dices, bueno, ya invertí en ella, ya le compré todo Entrenamiento, el uniforme, tal, le claro. di las normas, lo enseñé Pero 15 días, ahí un está. mes. Si ese es el Ah, riesgo, si ese es el riesgo, ese es tu dolor, ¿ok? claro, El entrenamiento. Entonces, el entrenamiento tiene que ser impecable porque ese es tu negocio. claro. Si tú no cubres el entrenamiento, todo lo demás no sirve. Y Exacto. lo otro es la contratación. Sistematizar la contratación que de por sí es problemática. O sea, nosotros hemos ya, todo el mundo quiere trabajar y nadie quiere trabajar. Es la verdad. O sea, tú colocas un puesto de trabajo y te van a caer 100 personas Es y de las así. 100 personas, cero quieren trabajar. Cero que- Entonces, y depende del rubro donde estés. Eso conlleva demasiado trabajo a la hora de revisar todo eso y poder segmentar. claro. Mira que en Aloha nosotros descubrimos un sistema, no es que descubrimos, o sea, eso lo sabe todo el mundo, que es los formularios. Le hacemos un test. Ok, Mira lo que sí. Primero, para nosotros contratar administradores lleva muchísimo trabajo. ok. Muchísimo trabajo. Y los administradores cuando llegaban de repente no cumplían el perfil, porque iba con un sesgo humano en el decir que tú te ves buena gente, yo creo que tú puedes, pero no hay algo que te haga decir con números qué es lo que es. ¿Qué es lo que es? ¿Ok? Entonces, nosotros vinimos, O sea, medir a la persona para decir, le o hacemos un sea, test. Total. ¿Qué decir, hicimos? Agarramos a nuestros mejores empleados, nuestras mejores administradoras y le hicimos el test. ok, Y eso dio una numeración. Y agarramos a nuestras peores administradoras y también dio una numeración. De eso se lo dimos a la IA y la IA nos dio un parámetro. interesante eso. Entonces, la persona no podía pasar de este rango, ni bajar, Ni ni subir. bajar ni Y no. dependiendo de la posición. De por sí nos dimos cuenta que estamos buscando vamos a poner la asistente y la administradora, queríamos que la asistente creciera y eventualmente se convirtiera en administradora. Pero nos dimos cuenta que la personalidad que debía tener una administradora era totalmente opuesta a un asistente, si no iban a chocar. Y todo lo hicimos con La números, personalidad, la ni siquiera personalidad. la parte profesional. Claro, porque una se encarga de resolver problemas y la otra se encarga de atender a las personas. Claro. Entonces, una debe tener empatía y la otra debe tener Carácter. carácter. Entonces, ¿Estás escuchando? así Así, ¿no? forman el Tienen que equipo. tener carácter. Nos dimos cuenta de eso. Con Mira, empatía. hasta ahora, eso lo implementamos el año pasado y hasta ahora no hemos fallado. O sea, cuando contratamos a una persona, hemos tardado en contratarla porque no encaja en la numeración. Inclusive llegó una oportunidad donde visualmente íbamos a elegir a otra persona y nos dejamos guiar por la estadística y no la pelamos. O Interesante. sea, la numeración en sí, Sí. por lo menos en tu rubro, la forma en la cual contratas la precontratación, va a determinar si esta persona va a durar o no va a durar, o cuánto va a ser su nivel de rotación o el nivel de preparación. Claro. ¿Ok? Entonces, si tú dominas la contratación, eso es igual como los que compran cosas, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuál es el negocio? Comprar barato y vender caro, ¿sí o no? Tu negocio es contratar eficientemente, Eficientemente. porque Claro. cada persona que se va es un dolor de cabeza Es y un así. dolor. Y Tal es, cual. es un dinero que se pierde Tal cual. prácticamente allí. Sí, se pierde mucho dinero. Total. Ahí es donde está el problema. Tal cual. Si tú Fernando, solucionas ese problema, tienes negocio para todo el mundo. Fernando, ¿qué hábitos debe construir un emprendedor para mantenerse surfeando esa ola? No solamente a nivel de habilidades, sino también en otros sentidos para construir justamente esa personalidad ideal para un perfil.
Porque, por supuesto, el emprendedor que emprende un negocio de empanadas no va a ser el mismo perfil que uno que emprende un negocio de tecnología. Sí. Entonces, ¿qué hábitos debe construir, de acuerdo con tu experiencia, para poder mantenerse surfeando esta ola de forma más eficiente? Bueno, hay uno fundamental y es meditar. El trabajo de un emprendedor es mental. Ese es el juego. Ya. Eh, Tú trabajas tomando decisiones y cada decisión que tomas tienes que estar enfocado. Entonces, el primer hábito, meditar constantemente. En las mañanas, ese es el hábito de sentarte, meditar, calmar la mente. Eh, el segundo hábito es el hábito de hacer y no de esperar. Ok. O sea, ahí hay un dicho que es, eh, apunto, disparo y me preparo. ¿Sí lo ves? Ujú. Apunto, disparo y me preparo. O sea, cuando te viene una idea, pruébala en corto, itérala. O sea, Exacto. luego la corriges. Si funcionó, la expandes. Si no funcionó, la dejas y avanzas. Es la única manera de encontrar, si tú eres un emprendedor que estás empezando, vas agarrando experiencia, porque todo se trata de experiencia. No puedes surfear bien la ola si no Si no tienes entiendes bien el mar. experiencia. Entonces, Claro. no se trata de hacer algo correcto siempre, se trata de hacer. Y cuando vas haciendo, vas agarrando experiencia y poco a poco vas corrigiendo porque esto es, esto es un baile. ¿Se me explico? Ya en algún momento lo entiendes y cuando lo logras entender, logras ver bien los negocios. Por ejemplo, en mi caso, yo estudié ingeniería industrial, puedo ver distintos modelos de negocio, pero hay personas que pueden perfeccionarse en un solo modelo de negocio y Claro. está perfecto. ¿Se me explico? O sea, si tú dominas ese negocio y entiendes el secreto, la única manera como es haciendo, el hábito de hacer. Cuando te Entonces, llega un emprendedor, mira, aquí yo tengo un sueño, o sea, tú un sueño, una meta, lo manejas igual, o sea, para ti. no, a mí los emprendedores, yo no atiendo a soñadores, yo entiendo un emprendedor. Y el emprendedor es el que accionó, el que No, el que soñó. apuntó, no. Soñadores hay muchos. Sí, sí, Yo no agarro los sueño con soñadores. esto, sueño con A mí aquello. cuando me vienen con que van a crear la empresa del unicornio, no puedes. Claro, O sea, a mí claro. me llega gente que ya está en la ola y que quiere mantenerse y saber agarrar una mejor ola. Eso significa que ya está haciendo un negocio, porque ojo, una cosa es mantener ese negocio a flote y otra cosa es hacerlo crecer. Claro. Son dos cosas diferentes. Tienes un negocio, pero de repente no lo sabes direccionar bien. Y ese es el negocio, ese es lo que nosotros atendemos en Hola Empresario. Una Claro. persona que ya accionó, que ya está manejando su negocio, está ahí sobreviviendo, Sí, sí. pero todavía le falta escalar. ¿Sabes qué, Jesús? Me acordé en mi época, acuérdate que es encuentro entre dos generaciones, Fernando. Jugábamos mucha Mitra, no había consola, Jesús. Jugábamos Uh, Mitra, Fernando, Mitra, y yo vi una oportunidad de negocio buena ahí. Yo me llevaba las Mitras a mi casa y agarraba una media y agarraba aceite de oliva de mi mamá y yo las limpiaba. Y después me las llevaba y se las cambiaba por otras cosas a los chamitos, se las vendía. Como yo era malo jugando Metra, entonces, ¿qué hacía yo? Yo recopilaba las mejores metras, las metía en paqueticos, agarraba una cinta plástica, la sellaba y vendía los paqueticos de metras, pero los vendía como nuevos. Entonces, es lo que tú dices, es ver la visión del negocio, ¿no? La Total. visión del negocio. Eso a mí me llamó mucho la atención cuando vi en tu Instagram, vi lo del Circo Soleil. El Me Circo de gustó Soleil. mucho eso del Circo Soleil, de verdad me gusta eso, con la manera como tú se lo presentas a la gente, lo de las oportunidades de los negocios, de las ventas de carros. Y es verdad, el negocio no es vender el carro, porque la gente te compra el carro y se va. El Claro. negocio es ver cómo hago yo para que esa persona que compró el carro siga vendiendo a mi concesionario, siga viniendo, de repente a limpiar la tapicería, hacerle el cambio de aceite, este, Algún a, ajuste, a etcétera. la póliza Sí. de seguro, ver cómo me cuadro con una agencia de seguro, todo ese tipo de cosas. Es Claro. buscar todos esos negocios aguas abajo que pueden haber, ¿no? Es más o menos de eso que se trata, Sí. tu visión, tu forma. Eh, bueno, no sé si a nivel general, por ejemplo, el tema del concesionario, que se aplica a todos los negocios. Ok, Esto no es nada más los concesionarios. Muchos se enfocan en la transacción y no en crear clientes. ok. Entonces, si tú tienes un negocio y te estás enfocando en la transacción,
estás perdiendo mucha oportunidad. Y de eso se trata. Expliqué 2 modelos de negocio en mi Instagram. Por ejemplo, el de las consolas de videojuegos Ujú. Exacto. y el de los concesionarios. Los dos tienen un patrón, que era lo que Ok. estábamos hablando en principio. El patrón es vender algo que quizás no le gane mucho para que entre a un ecosistema donde sí le pueda vender y pueda tener la libertad de venderle otras cosas y no tengo casi competencia. ¿Ok? Fíjate, ¿eh? Entonces, por ejemplo, cuando un concesionario, que es una marca de carro, dícese Mercedes, lo que sea, te vende un carro, tú le puedes poner repuestos de otro lado. Y lo más importante es que te vende una garantía. Exacto. Exacto. La palabra garantía está condicionada a que me Correcto. compres solamente a mí. Exacto. Ok, acabas de hacer una inversión de 30,000, 20,000, 10,000, 15,000 y no la vas a hacer en el concesionario. Exacto. Entonces, ellos trabajan mucho el concepto del ciclo de vida del cliente. Ok. Compraste algo que debe tener una rentabilidad porque con eso es que me mido en el mercado. Ahora los repuestos, yo no me tengo que medir con más nadie. Es Exacto. simplemente mi marca y lo tienes que aceptar porque estas son mis condiciones. Claro. Te vendí el carro bajo esta Si condición. no, pierdes la garantía. Buenísimo. Entonces, igual como el Nintendo o como las consolas de videojuegos, ¿vas a poder comprar un accesorio de otro lugar y colocarlo? No. Colocárselo a la consola ¿O de vas a la chica. comprar? No. Las Claro. membresías están dentro. Entonces ese es el mejor modelo de negocio porque empezaste a entender que esto no se trata de transacción, se trata de generar clientes. Claro. Mira, un supermercado, esto es un estudio hecho en Panamá, le costaba atraer a un cliente $1,200. $1,200. Un Entonces, cliente. Uno solo. ese es su costo de adquisición de clientes. Entonces tú dirás, oye, pero ¿cómo demonios gana este ¿O supermercado? cómo recupero? ¿Cómo Eso, recuperas esos esa Ellos inversión? $1,200. entienden Claro. que cuando tú entiendes que hay un valor de adquisición de clientes y que este cliente tiene que permanecer en el tiempo, Ujú. entonces entiendes todo el ciclo. Tengo un valor de adquisición de cliente, tengo un valor de cliente anual que me debe sostener eso. Entonces, ellos, la verdad es que eran muy eficientes porque cuando tú entrabas, entonces te daban un sistema de puntos, entonces tú mientras más compraban, te iban haciendo descuentos. Al final, era un servicio tan bueno que tú te quedas comprando todo el año ahí. Es más, O sea, te hago la prueba. recuperabas el dinero Sí, yo no sé inmediatamente. si sucede mucho aquí en Venezuela, pero por lo menos en Panamá sucede. Esto es como los peluqueros, como... Entonces, yo cuando voy a un supermercado, me fastidia irme a otro, porque después no encuentro las cosas y pierdo tiempo. Claro. ¿Me explico? Eso también Total. pasa en los supermercados. ¿Cómo fidelizo a mis clientes? Yo llevo todo el año haciendo mercado en el mismo sitio, por lo mismo. Claro. Porque es que Claro. te da fastidio cambiar. Nuestro cerebro es muy rutinario y no le gusta perder tiempo. Entonces ellos entienden eso. Sí. Y por eso los supermercados invierten tanto. Pero ahí viene la primera enseñanza. No todos quieren invertir en la adquisición de clientes Claro. porque sienten que es muy costoso. Nadie invierte en marketing fuerte porque siente que, ya, pero si mi Lo ven como un gasto y no como una inversión. Y ahí vamos los negocios que Exacto. mueren al nacer. Claro. Mira el negocio que muere al nacer. Cuando aprender a diferenciar Ya. gasto e inversión. Si te concentras en una transacción que te genera $50, $100, y tu costo de adquisición está en $500 o $600, hay una posibilidad de que tengas negocio. No la hay. Fácil. No la hay. No la hay. Pura La suma y única resta. posibilidad es que tú trates de que esa transacción convertirla a un cliente y que ahora generarle ventas cruzadas hasta lograr superar mi umbral de más de $600. Más de 600. Ahí hay negocio. Entonces ahí es donde empiezas a entender que hay negocios que mueren al nacer, porque es que mi valor de cliente no es suficiente. Claro. Si estás pensando en un cliente de $2 al año, $3 al año, estás pensando en la transacción Claro. y no en el negocio. Que ojo, ahora que lo expones desde ese punto de vista, se me vienen a la mente muchos negocios que hablan es de, vamos a pagar publicidad en redes sociales, que es lo más común actualmente acá en Venezuela, por lo menos en el entorno donde me he manejado. Vamos a pagar muchísima publicidad y que lleguen 200 clientes al día. De esos 200 clientes le Sí. vendo a 100 y ya estoy feliz. ¿Qué diferencia hay entre una transacción y un cliente? Que es lo que mencionaste anteriormente. Y me parece súper interesante porque entonces rompe con todas las definiciones tradicionales de lo que es un cliente para muchos empresarios y Exactamente. emprendedores de hoy día. No hablo solamente de emprendedores que están empezando, sino de personas que ya tienen oficinas, que ya tienen cierto personal a su cargo y demás, y siguen pensando de esta forma, que un cliente es, bueno, me compró, le di el servicio y ya.
y ya. Ahí Lo, muere. lo otro, Jesús, analizando lo del tema de hola empresario, ese concepto que maneja Fernando de comparar el empresario con un surfista, Ujú. porque así te lo capté, es real. No todo el mundo se puede subir a la tabla de surfing. No, no es No para todo el todos. mundo tiene el coraje, el valor, el equilibrio suficiente. La paciencia, Yo no me puedo subir a una tabla de surfing. la Porque hoy te paciencia. digo, lo intenté y en serio, fue en serio. Cargaba flojo y se me bajaron la ola vino y cuando vine yo no sabía qué hacer, si taparme o sea, no encontraba qué hacer. O sea, yo no me puedo subir a una tabla de surfing. Entonces yo tendría que sentarme con Fernando para recuperar mi dólar, que me estaba bien, para recuperar mi dólar. A ver Y cómo Ya, recuperar los chores que se quitado. te pero bajaron de verdad también. que te felicito, Fernando, porque nunca había escuchado a un mentor, a un empresario, comparar la empresa o el emprendimiento con un surfista. Porque el surfista, muchas veces ante las personas, ¿quién es? ¿Cómo lo ven? Un hippie, un Claro, malandro, un sin oficio, no tiene Total. nada que hacer, se para de madrugada y se va a chequear la ola, a ver cómo hace para montarse. claro, O sea, tú viste el negocio, o sea, tú dijiste, bueno, aquí está el negocio, o sea, un surfista. Y cuando te pones a ver, es la realidad de un negocio. Totalmente. Es completamente la total. realidad, o sea, de verdad que es impresionante. Entonces, ¿qué creo yo? Es de que aceptar si me puedo subir o no me puedo subir a la tabla de surfing. Tengo los $500 que dice Fernando. ¿En qué lo voy a invertir? O tengo $5,000, tengo $10,000. ¿En qué lo voy a invertir? O sea, ¿cómo hago yo para estar seguro que lo que yo quiero, porque a lo mejor lo que yo quiero no es lo que debo hacer Total. para triplicar mi dinero? Como tú acabas de decirlo, tienes todo para montar negocios. Te gusta la parte de las gallinas ponedoras, lo acabas de decir, y llevas evaluando, estudiando cómo lo montas. O sea, quiere decir que Fernando en ese negocio todavía no se atreve a montarse en la tabla de surfing. No. Entonces, Claro. ahí hay que Y en estar muchos, pendiente con eso. de por sí, cada vez que envejezco, soy más precavido. Ok. Quizás he visto mucho. Anteriormente, el Fernando de menos de 30 años, dime cualquier negocio, vamos a hacerlo. No importa que salga como salga. No, porque yo creía que me la sabía toda, entonces Ok. cada vez descubro que me equivoco mucho. Entonces, eso me ha hecho más cauto. Claro. La ruta del éxito es eso, es la enseñanza de todos los golpes, eh, que no los he sentido como golpes, porque la verdad es que mis fracasos han sido pocos, ¿ok? Soy muy fastidioso, o sea, para rendirme es un problema. Constante. Sí, soy fastidioso en el tema de que cuando agarro algo, lo primero que hago es proyectarlo para entender si tengo un negocio, ¿ok? Y a partir de ahí me fajo Qué haciéndolo. bueno. Qué El bueno. modelo de Hola Empresario tiene 7000 versiones. Esos son más de 7000 veces diciendo, esto está mal, vamos a volverlo a hacer. O sea, siete Esto mil está modificaciones. modificaciones. Ah, Y ok. cada modificación de programa, o sea, cuesta tiempo, dinero, esfuerzo, mentalidad. Claro. Y todavía, no sé, todavía está en pleno desarrollo, es un bebé. La pregunta aquí es si las personas que están emprendiendo son tan constantes para crear tantas versiones de su negocio. Eh, porque yo no sé en qué versión voy a tener éxito. Quizás Claro. en la de 1 millón o quizás la pego en la segunda versión. Exacto. Muchos creen que va a ser en la 100 y no ocurre porque te falta más Claro. claridad, entender mejor el negocio. Cuando te metes en un negocio, por eso es que me meto en pocos, pero cuando me meto necesito estar lo más seguro posible porque yo voy con Claro. toda. Yo no fallo. Claro. Yo voy Va ya seguro. voy seguro porque no fallo en el sentido de que voy hasta el final, Sí. Tú hasta hablas la maracucho, última, ¿verdad, Fernando? no, Ah, ¿eres cero, de dónde? Caracas. Pero hablas como un maracucho, ¿no? Voy, no, A veces. vale. Quizás que estuve mucho tiempo afuera y Se se te me cambia ligaron el los acento. ¿Sabes acentos. cómo dice? Cuando me meto en algo es porque voy seguro, es porque voy con todo. Es porque estoy en la Pero República fíjate que, Bolivariana de Maracaibo. mira, no es que voy seguro, porque No, te la entiendo. verdad es que hay mucha incertidumbre, solamente que voy al 100%, voy con una visión clara y hasta que no lo logre no me bajo. Y para ir cerrando, Fernando, coméntanos un poco sobre dónde podemos seguir a Hola Empresarios, cómo es más o menos el proceso para participar y para dejar los enlaces acá abajo en la descripción donde puedan acceder inmediatamente a la plataforma. Bueno, en Instagram estamos como Hola Empresarios, con eso al final. Estamos en TikTok, en YouTube.
puedes buscar en nuestra página web holaempresario.com y ahí está toda la información de la plataforma, de los talleres que estamos próximos en hacer, hablando de la estrategia del Océano Azul, que es un libro que se creó en el 2010 y que busca crear nuevos mercados en base a no competir. Entonces, queremos explicar bien esa estrategia que la hemos utilizado mucho en nuestros negocios y es muy efectiva. Entonces, básicamente eso. Nos pueden seguir en Instagram y ver nuestra página web. Y ahí pueden ver lo de la inversión del dólar, que ya Sí. nosotros vamos Ahí a está. comenzar. Y No es ¿cómo falso. va a ser con eso? Por $1 pueden Es en comenzar serio. a conocer al Faro y, por supuesto, ya más adelante Sí. decidir si Porque- continuar con la formación o no. Sí, porque si no, Pero que soy una si- gallinita roja le vendo para recuperar mi Hazme el favor, o sea, cualquiera quiere conocer la ruta del éxito y seguirle y montarse en esa ola y bueno, pues llega a la orilla, No, nos doble tomamos un café después y volvemos. recuperas tu inversión. Claro, y Claro que recuperar sí. la inversión total. claro que sí. Gracias por sintonizar nuevamente Break Empresarial. Yo soy Jesús Frontado, José Sánchez, y acá tuvimos Fernando Pérez. a Fernando Pérez de Hola Empresarios. Sigan a todas nuestras redes sociales. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram y en TikTok y acá en nuestro canal de YouTube, próximamente en Spotify y Apple Podcasts. Claro que también. sí. Mira, Sí, sí. eso algo importante. Uno de nuestros patrocinantes nos trajo esta taza, Mundialay, @Mundialay, Aquí en en el mano cintillo. de la representante de Escena 15. ¿Qué más queremos Ah, nosotros? bueno, no queremos Bueno, nada aquí está, más. mira. Y de paso la pegó con el color de la taza. ella decía, pero ¿será que se la hago roja? Porque es que lo he visto que en el Insta está vestido de rojo. Yo, bueno, no, menos mal no la hizo rosada, la hizo negra. Muy bien, la pegó. Aquí tiene, es nuestro primer obsequio, Fernando. Gracias. Que estamos en este proyecto. De verdad, bienvenido. Esperemos que sigamos contigo, que más adelante puedas volver a Esperemos que sí. visitar. Claro que sí. Y bueno, que cada vez que te tomes un cafecito acá, recuerdes mi dólar, ¿oíste? Gracias. Que lo Bueno, a mí disfruten. me encanta el café. Ah, De por sí, buenísimo. Ok, mucho también. del branding Ah, Mariel de también. Hola tiene el café, así que va a ser Buenísimo. bien utilizado. Tenemos una Gracias. pendiente después, tenemos otra tacita pendiente por ahí. Gracias. Bueno, vale, bien, estamos listos entonces, no dejen de suscribirse, darle a la campanita y aquí estaremos siempre con mejores invitados cada día, que incluso el amigo Fernando nos recomendará por ahí también con alguien y en su próxima visita nos traerá algún plan de negocio mejor todavía. Y vamos a prepararnos para ir a surfear, Jesús. Vámonos, nos Yo- fuimos. Ah, Bueno, súper. bueno, dale, No, ese fue- Fernando, bienvenido. Gracias por Gracias. acompañarnos. Y bueno, Gracias. el mayor de los éxitos a todos. Chao, chao.